para tener la asistencia. Y bueno, antes de resolver el ejercicio, les pregunto cómo les fue, ya pensaron, alguien tiene las condiciones. ¿Cómo trabajaron? ¿Aplicaron el algoritmo? ¿Qué es lo que hicieron? Cuéntenme. ¿O no hicieron nada? Yo creo que yo lo hice. Ya, ¿qué estrategia usó para resolver? Calcular cuánto es la determinante y dejarlo en términos algebraicos. De eso, ver cuánto tendría que ser el A y el B para que la determinante dice 0. ¿Para que sea 0 o para que sea distinto de 0? O sea, eso, para que sea distinto de 0. Para Ya, que sea 0 y ver qué números no tiene que ser. ya. Ok, ¿y qué condiciones hay yo? Encontré que para que la determinante sea distinto de 0, el A tenía que ser distinto de 1 y el B tenía que ser distinto de 0. Y cuando la determinante es distinto de 0 es porque es invertible. Ok, muy bien. Bien, su compañero trabajó con el determinante. ¿Alguien hizo algo distinto? ¿Alguien intentó con otra técnica? Nadie se anima a hablar. No se preocupen que ya la próxima semana vamos a estar ahí en la sala de clases y van a tener que hablar sí o sí. Bien, ok, vamos a seguir la idea de su compañero. Podemos calcular este determinante por definición, usando cualquier fila, cualquier columna, o quizá escalonando la matriz, haciendo ese proceso, calculando la adjunta, etc. Por lo menos yo me fui por lo más fácil, Sarros. Es una matriz de 3×3, entonces no me compliqué mucho la vida y empecé a aplicar el criterio de Sarros. ¿Qué dice Sarros? Recordemos que ustedes copian la matriz. Déjenme admitir a sus compañeros que están en sala de espera. Copiamos la matriz y repetimos las dos primeras columnas. Hacemos los productos de las tres diagonales, que son estas, con signo positivo, y luego las contradiagonales con signo negativo. Entonces, ¿qué tendríamos? Determinante de A es igual a por B al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado por B, más B, ahora vienen los negativos, menos B, menos AB, menos AB. Ese es el valor del determinante. Simplificamos todo lo que podemos. A cuadrado B, más B, más 2AB. Factorizamos B. A cuadrado, más 2A. ¿Está bien? No, está mal. Po. Aquí hay un signo que se me fue. Por favor, póngase en modo silencio para no interrumpir la clase. Bien, entonces ese signo estaba fallando. Tenemos menos 2A más 1. Y claro, esa es una cuadrática. ¿Está bien? Entonces ahí modificamos algebraicamente, dejamos en la forma más simple el determinante y obtenemos esto. La condición para que sea invertible, por tanto, es sencilla. Decimos A es invertible si, solamente si, el determinante es distinto de 0, y esto ocurre si solamente si B es distinto de 0 y
a menos 1 al cuadrado es distinto de 0. Equivalentemente, a es distinto de 1. Justo son estas dos las condiciones. Cualquier otra técnica que usen, sea algoritmo, sea adjunta, sea definición, cofactores, deben llegar a la misma condición. ¿Ok? ¿Alguien calculó la inversa de esta matriz? ¿Alguien pasó por ese trabajo? ¿O nadie? ¿No les dio curiosidad por saber, una vez que tienen las condiciones, a qué es igual la inversa? Por lo menos a mí sí me dio curiosidad y encontré esto. Donde esto, voy a poner paréntesis ya para que no haya confusión. Bien, esa es la inversa. Si ustedes quieren calcularla o aplicar un algoritmo, eso es lo que van a encontrar. Y aquí se ve claramente que las condiciones halladas por su compañero son las correctas. O sea, la inversa está definida, de hecho, solamente cuando A no vale 1 y B es distinto de 0. Bien, continuemos. 2. Resolver. 1, x cuadrado, x cubo, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 27, 1, 4, 16, 64. El ejercicio dice, resuelve eso. En otras palabras, haya los valores de x de tal forma que esa igualdad se cumpla. Entonces les doy unos minutos para pensar su estrategia. Cualquier duda me dicen.
Bien, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué es lo primero que intentarían ustedes? Voy a copiar el determinante aquí abajo. ¿Se dan cuenta de algo en el patrón que tienen las columnas de esta matriz? Todas pueden ser potencias de un número. Por ejemplo, la primera columna la puedo escribir como potencias de x, del 0 al 3. Lo mismo con la segunda, pero con el 2, y la tercera y la cuarta. Correcto, eso es justo eso. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a... Primero, trabajamos con ese pivote. Recuerden que estamos con determinante, entonces, dependiendo de la operación fila que yo use, puede ser que tenga que poner un signo menos adelante, multiplicar por un escalar. Todo depende de la operación fila. Lo que vamos a hacer, voy a poner aquí una igualdad. Voy a cambiar la fila 2, la fila 3 y la fila 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Fila 2, multiplico menos x la fila 1, sumo la fila 2. Fila 3, multiplico menos x cuadrado por fila 1, sumo fila 3. Fila 4, multiplico por menos x al cubo, fila 1 más fila 4. ¿Cómo queda el determinante? Con estas operaciones fila, el determinante no cambia. Entonces, 1, 1, 1. Aquí me queda 0, 0, 0. Y aquí, ahí sí hay que tener cuidado. Veamos. Sería 2 menos x, 4 menos x cuadrado, 8 menos x al cubo. ¿Ok? Y acá tendríamos 1, 3 menos x, 9 menos x cuadrado, 27 menos x al cubo. Y finalmente, 4 menos x, 16 menos x cuadrado, 64 menos x. Llegamos hasta ahí. Ahora, recuerden que estamos buscando condiciones para que este determinante sea 0. Bien. Fíjense en las columnas de esta matriz, de esta. Observe columnas. ¿Me pueden dar al menos un valor para x donde el determinante de esta matriz sea 0? No, No. Les voy a dar una idea. Concéntrense en la segunda columna. Dígame. 2. 2, ¿cierto? Fíjense en la segunda columna. Si x vale 2, esta entrada, obvio, va a ser 0. Pero 2 al cuadrado es 4, entonces esto también va a ser 0. Y 2 al cubo es 8, esto también va a ser 0. Eso significa, no sé si me escuchan, aquí parece que el internet está malo. ¿Me oyen bien? Sí, profe, ahora sí se escucha bien. Sí, se cayó un poquito ahí la internet. Bien, eso significa que las dos primeras columnas van a estar repetidas, ¿cierto? Para x igual a 2. Las otras dos columnas no, o sea, van a tener sus valores ahí numéricos, pero al repetirse las dos primeras columnas, este determinante va a ser 0. Bien, entonces decimos, notemos que x igual a 2 es solución, pues en ese caso, o para ese valor, pues
para ese valor, las dos primeras columnas se repiten. Y bueno, estoy apelando que ustedes se acuerdan de un teorema que dice que cuando dos filas o columnas de una matriz se repiten, el determinante es 0. ¿Ok? Y claro, ahora yo sé que va a ser más fácil que contesten. ¿Hay otro valor de X donde pase algo similar? El 3 y el 4. Eso, muy bien. Entonces decimos, análogamente, o sea, por las mismas razones similares, X igual a 3 y 4 también son soluciones. Bien, entonces los valores que encontramos, ¿cierto? Analizando las columnas, porque no hay otro valor. Si nosotros vamos buscando, ¿cierto? ¿Para qué otro valor alguna columna se repite o se puede modificar por medio de operaciones fila-columna? Nos vamos a complicar o vamos a llegar a algo equivalente. Bien. Por tanto, X igual a... Sí, Una pregunta. sí, Esa propiedad que usted mencionó recién, que decía que cuando dos columnas se repetían o dos filas se repetían, la determinante era 0, sí. ¿funciona igual si es que una columna se repite con una fila? Funciona igual si se repite en dos filas o dos columnas. Ah, pero en una columna hay una fila. No, tienen que ser o dos columnas o dos filas. O que una columna sea nula o que una fila sea nula. Profe, ¿puede repetir lo último? No se le escuchó. Sí, está malo el internet. Lo que le decía es que la propiedad dice, se deben repetir dos columnas, dos filas o una columna nula, una fila nula. En esos casos, el determinante es 0. ¿Sí? ¿Se escuchó o no? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Profe, sí se escucha. Ya, avísenme, por favor. Es que aquí hay un viento terrible donde estoy y es como bien natural que la señal igual se salga. Ya. Ok, chiquillos, entonces es el ejercicio. Miren, en algunos sectores la luz se cortó, ¿ya? Una colega que tuvo que ir a la universidad a dar clases. Yo ahora estoy en mi casa para mantener la estabilidad de señal, pero si se llega a cortarme, caerme internet, espérenme 5 minutos. Si en los 5 minutos no me conecto, se pueden retirar. Yo voy a dejar la clase grabada, ¿ok? Porque es difícil con intermitencias estar atendiendo, ¿no? Me imagino. Bien, ejercicio número 3. Profe, ¿Sí? una duda con el anterior. Dígame. Entonces, la pregunta del ejercicio era calcular el determinante Aquí está el si el enunciado. determinante es 0. Resolver. Entonces, solo escribir eso es el que yo tengo que buscar que el determinante sea 0. Sí. ¿Para qué valores de X ese determinante es 0? Eso significa resolver. Ah, ya. ¿Ya? Bien. Entonces, creo que es el 13. 3. Analizar las posibles soluciones de y escribir un sistema de ecuaciones lineales de 3×3.
Muy bien, entonces aquí me dice analice las posibles soluciones. No me está diciendo resuelva. ¿Por qué no me puede decir eso? Porque hay parámetros, hay constantes, hay D, y las posibles soluciones van a estar en términos de estos parámetros. Cuando el ejercicio me pide esto, yo tengo una herramienta que se llama el teorema de Perron-Frobenius, ¿cierto? Ayer ya fuimos trabajando con este teorema, entonces vamos a escribir la matriz aumentada. 1, 1b, segunda columna a cuadrado, tercera columna a cuadrado, ab, a cuadrado. Esta es una aumentada. Aquí pongo 1a cuadrado b. Bien, ahora tengo que escalonar. Afortunadamente en esta posición tengo un número y es 1, más fácil todavía, de empezar al menos. Entonces voy a modificar la fila 2 por menos fila 1 más fila 2. Modifico la fila 3 por menos b fila 1 más fila 3. Aquí escribo qué es lo que queda. La primera fila no cambia. La segunda sí. Entonces 0, 0. Y aquí tenemos AB menos A cuadrado, A menos 1. Tercera fila sí va a cambiar. Aquí tengo 0. A cuadrado menos AB. Y aquí tendría A cuadrado B menos A cuadrado B. Eso es 0. Y finalmente A cuadrado B menos B. Ok. Entonces vamos a escribir, primero voy a cambiar el orden. La fila 2 por la fila 3 la voy a intercambiar, para que tenga más la forma de escalonada. Fila 2 intercambio con fila 3. Entonces voy a tener 1, a cuadrado, 1, 0. Voy a factorizar a por a menos b, 0, b por a menos a cuadrado menos 1. Bien, y la última fila, 0, 0, a por b menos a, b menos 1. ¿Está bien? Menos a. Ahí sí. A menos. Bien, en este punto tengo que detenerme un poco, porque hay muchos parámetros por todo lado y tengo que ver, ¿puedo seguir escalonando? ¿Qué cosas tengo que asumir para seguir escalonando? Yo me detendría ahí nomás y empezaría a analizar los rangos. Entonces, fíjense, la primera fila, en algunas entradas, basta que en una, ya tiene un valor numérico. Eso significa que esta fila va a ser no nula. Fila 1 de A, o sea, de la aumentada, no es nula. O sea, ahí no hay nada que hacer. Los rangos van a estar totalmente determinados por los valores que suma A y B en la fila 2 y 3. Entonces, primero tengo que tener presente de que esta matriz es la A, toda esta es la aumentada. Bien. Fíjense en este factor, el que voy a encerrar en un cuadradito, en esa entrada. Pueden pasar varias cosas, que esa entrada que he encerrado puede ser igual a 0. ¿Qué pasa si eso es 0?
Si eso es 0, ¿qué pasará con esta entrada? También va a ser 0. También va a ser 0. Entonces, en ese caso extremo, el rango de A va a ser igual a 1. Luego buscaría condiciones en B para ver si el sistema es consistente o no. Entonces, ¿cuándo este producto A por A menos B va a ser 0? Desde ahí tengo que empezar. Entonces empezamos a responder. Si A es igual a 0, ¿qué va a pasar? Si A es 0, el rango de A es igual a 1. Entonces quiero, pucha, no puedo ver si me dicen sí o no, pero estoy confiando en que todos entienden esto. Si A es 0, el rango de A es 1. ¿Cuánto será o cuánto valdrá el rango de la aumentada? Entonces vamos a hacernos aquí unas cuentas auxiliares. Si A vale 0, esta expresión vendría siendo igual a menos B, ¿cierto? Y esto a menos 1 vendría siendo igual a menos 1. ¿Están de acuerdo? Eso significa que la fila 3 sería no nula en este caso. A ver, ¿qué estoy haciendo? Claro, sería no nula. En cambio, la fila 2 dependería, ¿cierto?, del valor de B. ¿Qué me pueden decir sobre el rango de la aumentada en estos casos? O sea, estas dos cosas implican que el rango de la aumentada es igual a ¿qué cosa? No voy a exigir una Profe, igualdad. Dígame. en ese caso, si A significa que mi versión escalonada de la matriz A solo va a tener valores en la primera fila. Y cuando yo estoy escalonando una matriz aumentada, ¿me puedo detener ahí o también tengo que terminar de escalonar en la parte aumentada? A ver, no entendí muy bien, pero, o sea, esta matriz a donde llegamos ya tiene una forma de escalón. Entonces me puedo detener aquí y empezar a analizar los rangos. Ah, Porque, ya. ¿me entiendes? Y este ejercicio es bien particular porque las dos filas, las últimas dos filas, están en términos de puro parámetros. ¿Son parámetros o son ceros? No hay números que me garanticen algo. Entonces sí o sí tengo que partir con este análisis. Miren, para que se simplifique un poco lo que les estoy diciendo, porque puede ser que a veces no se entienda bien, voy a escribir aquí abajo con otro color cómo quedaría la matriz escalonada en el caso A igual a 0. Fíjense cómo quedaría. Sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y aquí tendría menos B, 0, 0, 0. Y aquí tendría menos 1. Así es como queda la matriz. Entonces yo les estoy preguntando, ya sé que el rango de A es 1, el rango de la aumentada va a ser 1. No, profe. Como No, mínimo el rango ¿cierto? de la aumentada debería ser 2. El rango puede, o sea, mínimo va a ser 2. Si ves distinto de 0, va a ser 3. ¿Están de acuerdo? O sea, puede ser 2 o 3 el rango de la aumentada. Entonces escribamos esto. Y el ¿Me puede rango, repetir eso? Se le cortó. sí, pucha, la internet, lo que les digo. Fíjense en la matriz morada. El rango de la aumentada, ahí se volvió a cortar. El rango de la aumentada va a ser 2 o va a ser 3, dependiendo de lo que valga B. Ahí sí se me escuchó, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, en realidad, fíjense, a mí no me importa si va a ser 2 o va a ser 3.
¿Por qué no me importa? Porque yo ya sé cuánto vale el rango de A en este caso. El rango de A es 1. Ya sea que el rango de A de la aumentada sea 2 o sea 3, lo que a mí me interesa saber es que estos rangos van a ser distintos. Y eso significa que si A vale 0, el sistema no tiene solución. Bien, entonces voy a escribir eso más abajo. Luego, cuando A es igual a 0, el rango de A es distinto al rango de la aumentada. Por tanto, el sistema no tiene solución. Listo, pero he analizado solamente el caso en el que A es igual a 0. ¿Qué me queda por analizar? Estaba observando esto, fíjense. Este producto va a ser 0, si A es 0 o si A es igual a B. Entonces voy para ese caso. Si A es igual a B, voy a escribir cómo quedaría la matriz. La matriz reducida. Quedaría así. O sea, la escalonada, perdón. Quedaría 1, si es A cuadrado, 1. Y si A es igual a B, tendría 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí tendría A menos 1. No, estoy copiando otra cosa. Y aquí tendría B. A por A cuadrado menos 1. A menos 1. Me quedaría de esa manera la matriz. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Nuevamente, tenemos que el rango de la matriz A es 1. ¿Cuándo va a tener solución el sistema? ¿Cuánto tiene que valer A o cuánto no tiene que valer? Vale 1 en ese caso, el sistema tendría solución. Es muy bien. Oh, estoy escribiendo tonteras. Estoy pensando en 3 cosas al mismo tiempo y ya. Si A es igual a B, el rango de A es 1. Para que el sistema tenga solución, la única manera es que A sea 1. Porque en ese caso, esta entrada se va a hacer 0 y esta también. Entonces los rangos van a coincidir. ¿Está bien? Entonces decimos, por tanto, si A es igual a B, y esto es igual a 1, ¿cierto? Ambos son unos. El sistema no solamente va a tener solución, fíjense, el sistema va a tener infinitas soluciones, porque ese rango que va a ser igual va a ser menor al número de incógnitas. Bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes que están en proceso de aprendizaje. Ya he analizado lo que pasaría si esos productos en esas matrices, en esta matriz, si esas entradas encerradas en esos cuadrados, he analizado qué pasaría si esos valores fueran 0. Habré terminado el ejercicio, me faltará algo más que analizar. Repito, Sí, ¿Qué
Ya, ¿cuál? ¿Qué cosa? Díganme. ¿Qué pasa si B es 0? ¿Qué pasa cuando no son 0? Eso. ¿Qué pasa si A no es Si lo 0 eso. y A no es B? Bien. Y eso debería ser mucho más fácil de responder, ¿o no? Escucha, mi conexión está pésima, chiquillos, lo lamento. Entonces, lo que les decía, no sé si alcanzaron a escucharme, es el último caso. Si A no es 0 y A no coincide con el valor de B, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a escribir en morado, ya siguiendo la manera en la que estamos analizando, tendría 1A cuadrado, 1. Tendría 0 y aquí una expresión distinta de 0. No sé, se ve feo, sí. Voy a poner no nula, NN, ¿ya? Significa no nula, por si acaso. Y aquí, bueno, alguna otra cosa. 0, 0, no nulo, y aquí otro valor. Pongo asterisco porque me da flojera simplemente. Ustedes pueden poner ahí A menos 1, B por esto, complétenlo si quieren. Y de hecho no son relevantes esas posiciones. Si yo sé que tanto esto como esto no es 0, estamos en el mejor escenario. Bien, es decir, el rango de A es igual a 3 y eso coincide con el rango de la aumentada. Y no me interesa cuánto valga esos asteriscos que están ahí, porque no me van a determinar la nulidad de esas filas. Y como estos rangos coinciden, va a haber solución. Y no solo eso, va a haber solución única. Entonces, luego el sistema tendrá solución única. Y aquí sí estamos listos. Ya no hay otras cosas que analizar. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Les voy a dejar una tarea, ¿ok? Para que practiquen, porque yo sé que este tipo de ejercicios hay que practicar. Yo les he seleccionado uno de los más difíciles, ¿ya? Este ejercicio no es sencillito, hay que tener buen ojo, hay que estar bien organizadito escribiendo para que no se pierdan los casos. Tarea. Analizar el siguiente sistema. Entonces voy a escribir en forma matricial. Les estoy dejando la matriz A casi que escalonada para que se concentren en analizar los rangos y no se concentren en el escalonamiento. Tienen que trabajar de forma similar, tienen que analizar bajo qué condiciones el sistema no va a ser soluble, no va a haber solución, bajo qué condiciones va a haber solución única o soluciones infinitas. ¿Ok? Se los dejo de tarea. Bien, chiquillos, ¿alguna pregunta hasta aquí?
La próxima semana tenemos clases el miércoles solamente, ¿sí? El jueves tendríamos clase por la tarde, pero la universidad la suspendió. El viernes es feriado. Entonces el miércoles vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a trabajar con ejercicios y un poquito de teoría. Ahora lo que voy a hacer en lo que queda del tiempo es hablar de un nuevo capítulo. Vamos a dar simplemente la definición, un par de definiciones de espacios vectoriales. Bien, en lo que yo voy escribiendo, vayan pensando qué entienden por espacio vectorial, qué es lo que les viene a la mente. ¿Por qué se llamará así? Espacio vectorial. ¿Ya? Por algún motivo se lo llamo así. No sé si alguna vez han escuchado sobre o han visto la definición o ejemplo de un espacio vectorial. Algunos lo llaman espacio lineal. Ya. Sí, yo sé que muy pocos están familiarizados, al menos con este tema que es como bien general. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío con dos operaciones. No sé si se acuerdan las primeras clases, yo les hablaba de las matrices y que nosotros definíamos operaciones entre matrices, producto, suma, resta, inversa, multiplicativa, porque si veo a las matrices como un conjunto, reúno todas las matrices del mismo orden, digamos de M por N, a este conjunto se le puede dotar de una álgebra, es decir, poder sumar, operar sus elementos, de tal forma que la suma de matrices continúe siendo una matriz. O sea, al operar dos objetos de este conjunto, no cambia su naturaleza. El objeto suma continúa en el mismo conjunto. Ese proceso se llama dotar de álgebra, ¿cierto? De estructura algebraica un conjunto. Al estudiar espacios vectoriales, no solamente estoy interesada en definir sus elementos, suma, producto, no. Me interesa también su geometría. ¿Qué se entiende cuando yo digo quiero definir un conjunto con geometría? Lo que significa es que yo puedo medir, dar una medida a los elementos de este conjunto, puedo medir distancia entre dos elementos, ángulo que forman dos elementos. Eso se entiende por geometría en un conjunto abstracto. Y los espacios vectoriales tienen geometría. ¿Bien? Entonces, la definición en general dice eso. Un espacio vectorial es un conjunto, ustedes pueden imaginar conjunto de matrices, conjunto de funciones, conjunto de polinomios, lo que se les ocurra. No puede ser vacío, o sea, no vamos a caer en trivialidades. Y vamos a definir dos operaciones. ¿Bien? Entonces vamos a escribir. Vamos a definir la operación suma. Digamos, un espacio vectorial es un conjunto, voy a poner V, ya, ponerle un nombre al conjunto. Esta operación suma va a ir de V, producto V a V. Esta es la operación suma.
Esta es una operación cerrada. ¿Qué significa cerrada? Que tomas dos elementos, por ejemplo, un X barra y barra, los operas mediante esta función suma y el resultado, que lo vamos a denotar así, continúa en el mismo conjunto V. Eso se llama hacer operación cerrada. Y una operación producto. No voy a multiplicar un elemento de V con un elemento de V. No, voy a multiplicar un número complejo con un elemento de V del conjunto. Y el resultado va a ser un elemento del conjunto, no vacío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tomo un alfa complejo, un X en V, lo voy a operar. El resultado se escribe de esta forma. Y eso va a estar en V. Es una operación cerrada también y es llamada operación producto escalar. Bien, entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un conjunto no vacío donde están definidas dos operaciones. Operación suma, operación producto escalar. Y no solo eso, deben cumplir propiedades. Entonces decimos, y cumplen las siguientes propiedades. Entonces vamos a escribir la suma es conmutativa. Entonces vamos a enumerar las propiedades. Voy a llamar propiedad S1. Mejor la llamo S1, que significa la primera propiedad de la suma. X más Y es igual a Y más X. El orden no puede ser importante si quiero que todo funcione bien. ¿Qué más? S2, asociatividad. Más Z, o sea, un tercer elemento. Así. Y claro, aquí los cuantificadores, ¿cierto? Para todo X, Y en el conjunto V. Y aquí lo mismo, para todo X, Y, Z en V. Déjenme ver, alguien escribió. Ah, sí, presente. ¿Qué más? Existencia de neutro. Para todo X en V existe un elemento en V tal que X más ese elemento siempre es X. Y además, propiedad S4, debe existir un inverso aditivo, es decir, estos cuantificadores están al revés. Quizá a algunos les dé lo mismo el orden de los cuantificadores, pero es sumamente relevante, así que no me puedo quedar tranquila si no los escribo en el orden correcto. Existe un cero, ¿cierto? Un elemento neutro, tal que para todo X en V. ¿Bien? O sea, ¿por qué el orden es importante de los cuantificadores aquí? Porque me está diciendo que ese elemento funciona para todos los X. Si lo pongo al revés, estaría diciendo que cada vez que tomo un elemento en V, para ese elemento existe un neutro. Y eso no es verdad, o sea, el neutro tiene que ser universal. Debe cumplirse esa igualdad para cualquier elemento de V. Bien, la propiedad 4, el inverso multiplicativo, no es así. Dice que si yo tomo, o sea, un X arbitrario en el conjunto, para ese X va a existir un elemento que lo voy a denotar como menos X en V tal que X más ese elemento menos X
Me da justo el neutro. Bien, de la propiedad de C3. Bien, entonces así se debe comportar la suma. No puede ser cualquier suma, tiene que cumplir estas propiedades. Ahora vamos por las propiedades del producto escalar. Entonces, propiedad 1. Debe cumplirse que el 1, este número 1 es de los complejos. Por cualquier vector de V es igual a X para todo X en V. ¿Qué más se debe cumplir? Propiedad 2. Se debe cumplir que si yo tomo dos escalares, alfa 1 por alfa 2, y lo multiplico por un elemento de V, esto debe ser igual a realizar esta operación. Y esto debe cumplirse para todo X en V y para todo escalar alfa 1, alfa 2 en los complejos. ¿Bien? Propiedad 3. La distributiva respecto al producto escalar. Es decir, alfa 1 más alfa 2 por X es igual a alfa 1 por X barra más alfa 2 por X barra. Esto debe cumplirse para todo X en V y para todo alfa 1, alfa 2 en C. Última propiedad, P4. Debe cumplirse que alfa por X más Y es igual a alfa X más alfa Y. Y esto para todo alfa complejo y para todo X barra y barra en V. Bien, súper exigente la definición, si se fijan. Exige 4 propiedades para el producto escalar y 4 propiedades para la suma. Entonces, no cualquier conjunto con un par de operaciones se puede llamar espacio vectorial. Vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales. Profe, ¿Sí? y la multiplicación, o sea, el producto escalar no tiene conmutativa. O sea, ¿en qué sentido conmutativa? Esa propiedad que yo digo que X con la rayita arriba por Ujú. Y con la rayita arriba es lo mismo que Y con la rayita arriba por X con la rayita arriba. Es que mira, sí y no. Esa respuesta es rara, pero ¿por qué? Porque yo no estoy multiplicando dos elementos en el mismo conjunto, ¿cierto? Y aquí va a pasar lo mismo que pasa cuando tú multiplicas un número por una matriz. O sea, estás multiplicando dos naturalezas distintas. Si bien está definido eso, pero en cuanto al orden, no, es como decirte, si tienes este caso, alfa por X barra, está todo ok. Y si tuvieras X barra por alfa, este producto lo vas a definir como alfa por X barra. Y no vas a cambiar absolutamente nada en la estructura de tu conjunto. ¿Me entiendes? O sea, sí, la respuesta en ese sentido es sí, es conmutativo. Pero en otro sentido es no, porque se habla de conmutatividad cuando estoy analizando elementos en el mismo conjunto. ¿Ya? Entonces, por ahora, no sé si me hice entender, pero por ahora te puedo responder eso. ¿Ya? Se Sí, cumple sí, eso. sí, lo entendí. Ya. Es que, mira, los matemáticos somos súper rigurosos y por eso me complico la vida a veces. Así que si no me entienden, me avisan nomás. Ejemplos. Ya cuando les muestre ejemplos, ya le van a ver mucho más sentido a esto. Primer ejemplo. R2. El plano es un espacio vectorial. Ahora, si yo me olvido que yo conozco el plano, que desde el colegio he trabajado con coordenadas cartesianas y todo eso, si por un momento olvido eso,
y me dicen que R2 es espacio vectorial, lo primero que yo voy a preguntar es, ok, ¿cómo defines la suma y cómo defines el producto escalar? ¿Me entienden? Entonces, vamos a hacer eso. La suma x, y más a, b está definida de esta manera. Bien. Y el producto escalar alfa por un vector en R2 está definido así, como lo que ustedes conocen. Con esas operaciones, R2 es espacio vectorial. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que existe manera de definir otra suma y otro producto escalar y aún así que cumplan esas 8 propiedades? ¿O será que esta es la única manera de definir suma de vectores, número por vector, solamente así? ¿Qué creen? Buscar suena muy feo. Vamos a poner definir otra suma y o otro producto escalar en R2 tal que R2 con esas nuevas operaciones continúe siendo espacio vectorial. Les dejo esa tarea, es muy interesante, les va a hacer crecer académicamente, o sea, en este contenido. No sé, a mí se me puede ocurrir, hay que ser libre cuando uno piensa y conjetura. No sé, pues a mí se me puede ocurrir definir la suma así. La primera componente va a ser x menos a y la segunda va a ser, pucha, por decir algo, el máximo entre y b, el máximo valor. ¿Por qué no puedo definir esa suma? Claro que lo puedo hacer. Ahora, otra cosa es demostrar que esta suma cumple las 4 propiedades que debe cumplir la suma. ¿Bien? Y también tengo que decir qué voy a entender por este producto escalar. Por ejemplo, si yo defino esto así, alfa x y el y no lo cambio. ¿Cumplirá las propiedades? Entonces, ahí les dejo pensar y explorar, definir algunas operaciones. Y podemos compartir, ¿cierto?, en la próxima clase aquello que ustedes han encontrado. Bien, entonces un ejemplo es R2. R3 también es un ejemplo. R4 también. R5, R7, R a 1.000.000 también. En general, Rn. Es un espacio vectorial. Ahora, si está escrito solo así, Rn es un espacio vectorial. Está mal escrito, porque yo tengo que decir con qué operaciones. Entonces, bien, yo voy a escribir las operaciones clásicas, ¿cierto? Las estándar, operación que generalmente vamos a usar. Voy a tomar 2 elementos de Rn, es decir, un vector con n componentes, y la suma con otro vector la voy a definir término a término. Lo clásico, como se lo dije. x1 más y1, primera componente, x2 más y2, segunda componente, xn más yn, enésima componente. El producto escalar
lo voy a definir término a término también. O sea, con estas operaciones que estoy escribiendo, no tienen que verificar nada. Eso sí o sí es espacio vectorial. Ahora, si me cambian las operaciones, ahí sí que hay que demostrar las 8 propiedades. Bien, 3. El espacio de matrices o el conjunto de matrices de orden M por N y entradas complejas. Es un espacio vectorial. ¿Con qué operaciones? Con estas operaciones. Tomo una matriz de orden M por N y otra matriz B del mismo orden porque está en el mismo espacio, obvio. La sumo y la suma es término a término. Si A tiene entradas A sub IJ y B tiene entradas B sub IJ, la suma es la que conoce. A sub IJ más B sub IJ. Y el producto escalar también el que conoce. Alfa por una matriz A de M por N es alfa por esto. Vendría siendo alfa por A sub IJ. Con esas operaciones, este es un espacio vectorial. Bien, y podemos nombrar otros conjuntos. Estos son los más conocidos. También está 4 sería, ¿cierto? El espacio de funciones. Funciones en el intervalo 0,1, por ejemplo. Es un espacio vectorial. ¿Con qué operaciones? Voy a entender la suma de dos funciones como una función, ¿cierto? Que está definida de esta forma. Tomo un valor de x y le hace corresponder f de x más g de x. Así está definida la operación suma de funciones. Y la operación escalar por una función va a ser una función con el mismo dominio 0,1 y está definida por a cada x le hace corresponder alfa por la imagen de f en x. Con esas operaciones, este es un espacio vectorial. Y así puedo ir definiendo el espacio de polinomios, espacio de funciones continuas, funciones diferenciables y muchos otros. Bien, son espacios vectoriales. Si me preguntan, profe, vamos a estudiar esto y me van a dar un conjunto y voy a tener que demostrar 8 propiedades, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer después de haber definido espacio vectorial, vamos a estudiar, pero así con lupa, bien trabajado, los subespacios vectoriales. ¿Qué son subespacios vectoriales? Voy a solo dar una idea intuitiva, en realidad los apuntes acaban acá. Esto que estoy pintando, voy a asumir que es un espacio vectorial. Y voy a tomar un conjunto aquí, un subconjunto en ese espacio vectorial. Le voy a llamar S. Y lo que me voy a preguntar es, si el espacio grande ya es un espacio vectorial, cualquier subconjunto S continuará teniendo esa estructura, será subespacio. Será espacio vectorial. En otras palabras, la propiedad de ser espacio vectorial se hereda a los subconjuntos. ¿Será cierto eso? Eso es lo que vamos a responder la próxima clase. ¿Ok? No se lo pierda. Y vamos a trabajar mucho con subespacio vectorial. Obviamente la materia de subespacio vectorial no la vamos a ver totalmente antes de la primera prueba de cátedra. Vamos a ver un poquito y hasta ahí se va a evaluar. Vamos a terminar de estudiar esto para la segunda evaluación escrita. Bien, ahora estamos simplemente dando la teoría básica. Bien, chiquillos, termino con esto. Voy a subir esta clase grabada
y nos vemos la próxima semana. Ya, que estén bien. Voy a dejar de grabar.